Ok, bien. En nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de la Comisión de Vivienda el día de hoy. Le agradecemos la presencia de nuestro ministro Carlos Montes, aquí presente, con su equipo, Janet. Un saludo afectuoso, obviamente. Y también saludamos a quienes nos están por esta reunión a través del Zoom, del Ministerio de Hacienda, el coordinador del mercado de capitales, el señor Alejandro Puente, y la señora Catalina Codú. Muy bienvenidos, obviamente, una vez más. Del Banco del Estado, el gerente de División de Ahorro y Vivienda, el señor Marcelo Iriart, y don Gonzalo Lorca y don Francisco Aedo. Ya, muy bienvenidos también y muchas gracias por acompañarnos. De la Cámara Chilena de la Construcción, la vicepresidenta, la señora Jacqueline Galvez, la señora Marcela Aburleme, gerente de comunicaciones, y don Tomás Riedels, director. Muchas gracias por acompañarnos. Veo también ahí en la pantalla a don Felipe Nociglio. ¿Ah? Sí, sí, de la asociación, sí, muy bienvenido. Y en la sala está obviamente de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Viviendas Sociales, su presidente don Mario Álvarez, el director el señor Cristian Fariña, presente aquí, Juan Pablo Gasmuri, ¿quién más está? Y Carlos Marambio, ya presente acá. Así que les damos a todos la más cordial bienvenida. Y por cierto, nuestros senadores, director, secretario y cuenta. Sí, presidente, el señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo remitió información acerca del desarrollo de diversos programas de esa repartición, cumpliendo glosas de la ley de presupuesto. También llegó un oficio del gobernador regional de Ñuble, respondiendo a un requerimiento con datos relativos a proyectos de normalización de inmuebles vinculados a equipamientos de salud y deporte, financiados por ese gobierno regional. Además, se ha recibido un estudio de la Fundación Piensa, titulado Construyendo Valparaíso, propuestas para enfrentar el déficit habitacional. Los antecedentes consignados en los dos puntos anteriores ya se enviaron a los correos electrónicos de las señoras y señores senadores. Por otra parte, en sesiones del Senado de los días 29 y 30 de noviembre, se dio cuenta de los siguientes asuntos que pasaron a esta comisión. Ambos son proyectos de ley en primer trámite constitucional iniciados en moción del senador Keitel. Uno modifica diversos cuerpos legales para facilitar la venta a precios rústicos, resguardando factores de conservación, y el otro modifica el decreto con fuerza de ley 458, que aprueba nueva ley general de urbanismo y construcciones, con el objeto de incorporar en el diseño de las obras de urbanización y edificación elementos que promuevan y optimicen el cuidado del medio ambiente. Y finalmente se recibió una minuta de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Viviendas Sociales relacionadas con los problemas que afectan al financiamiento de los proyectos habitacionales, particularmente de viviendas sociales, y las implicancias en el cumplimiento de las metas del Plan de Emergencia Habitacional, documento ya remitido a vuestros correos y que está en los tablets. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, ministro, en la última sesión de la comisión hubo un especial interés por conversar respecto del tema del cómo se enfrenta, ¿verdad? Y cómo se va a ir adelante el tema del desarrollo de los programas en materia habitacional, cómo logramos en definitiva cumplir con la meta, ¿verdad? Ambiciosa meta que se ha trazado, en el marco además tan complejo desde el punto de vista financiero, de las dificultades operativas, de los instrumentos financieros, de la búsqueda también de entidades que puedan ser una parte mucho más proactiva, lo que significa, ¿verdad?, el acceso a esta situación, toda vez que entendemos que en ello radica una necesidad y una demanda profundamente sentida y del cual nos sentimos todos los senadores copartícipes en esta idea también de colaborar, de participar y de ayudar en lo que sea factible desde nuestras perspectivas a lograr estas metas, entendiendo que detrás de la meta que cumpla el gobierno está el sueño de las 240.000 familias que esperan evidentemente contar con la materialización de ese sueño. Y por ello queríamos conversar sobre este particular. Estábamos analizando incluso, dependiendo de esta sesión, la factibilidad quizás de hacer una jornada distinta, un poquito más reflexiva, con más espacio en Santiago en las próximas semanas. Pero básicamente nos interesa, ¿verdad?, saber cómo se está enfocando y la opinión suya, ministro, lo más operativo de la puesta en marcha de este programa del Plan de Emergencia Habitacional. Así que muy bienvenido, le damos la palabra y después le vamos a dar la palabra también a nuestros invitados. Ministro. Gracias, presidente. La verdad que yo quisiera hablar bastante breve, oír a la empresa, si le parece, y a las
instituciones que están de una u otra manera involucradas en la búsqueda de una solución. Nosotros sabemos que estamos con los vientos en contra, por decirlo así, y tenemos un plan, tenemos financiamiento público, o sea, hay un presupuesto público que permite empujar un conjunto de líneas, hay el diseño también acumulado de distintos programas, el problema es ejecutarlo. Lo más grande que hemos hecho en el último tiempo fue 125 proyectos de 25.000 viviendas del DS-19 que se aprobaron ya y se supone que van a ejecutarse el próximo año. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de obstáculos pueden tener? Esa es la pregunta, entiendo yo, y qué puede lentificar todo. Respecto a los procedimientos y todo, hay varias cosas que entran en un proyecto misceláneo que se ve mañana en la Cámara de Diputados y que rápidamente vamos a estar acá, que tiene que ver con el IMIF, tiene que ver con varios de los temas que es algo en el Consejo de Monumentos Nacionales, de distintas razones por las cuales se identificaba todo. Y en este marco ha surgido una preocupación particularmente por el tema del financiamiento, que es donde yo entiendo que es la preocupación principal hoy día de esta comisión. Los bancos, el sistema financiero le puso restricciones a la industria de la construcción ya desde antes de que la inflación creciera. Esto partió con la pandemia, de hecho le puso restricciones. Las restricciones habría que oír a los propios bancos. Creo que es muy importante que la Asociación de Bancos opine de esto y si es posible, si lo permite el presidente, sugerir que ellos estén, porque ellos son parte importante de la discusión. La información que nosotros tenemos es que algunos bancos, sobre todo de capitales de afuera, han sido los más restrictivos, pero en general hay una restricción que tiene que ver con los ritmos de responder, con las condiciones que exigen y los montos que dan. Fundamento de esto, yo no me atrevo a poner hipótesis, es bueno hablarlo con ellos. En el periodo que tiene una alta rentabilidad los bancos, están con más restricciones para actividades como por ejemplo la construcción, que genera empleo, que genera otras posibilidades y capacidades. ¿Cómo quedó el otro? No. Bueno, entonces, en ese contexto, hablando con algunos de los empresarios, nos plantean de que si ellos no encuentran una salida al tema del financiamiento, van a tener problemas para ejecutar estos proyectos y otros proyectos de distintas naturales. Las empresas más pequeñas, su problema principal tiene que ver con los capitales básicos para poder postular, o sea, las garantías que tienen que poner frente al proyecto. La garantía es un 2,5% del conjunto, que es la garantía que está establecida hace mucho tiempo. En un periodo se cambiaron por otras formas de garantía que tuvieron una crisis en Concepción hace bastantes años. Y por eso es que hay una búsqueda de documentos de mayor solidez. Ese es un problema. De las empresas medianas que requieren capital también para ejecutar, ustedes sabrán de que el Ministerio de la Vivienda tiene una política que es muy discutible, pero la tiene y no es el tiempo para estar. El Ministerio de la Vivienda tiene 1.200 millones de dólares en su presupuesto que se le transfieren como préstamos a las empresas para que tengan un capital para iniciar los procesos. Hasta hace un tiempo se entregaba 300 UF por cada vivienda al DS-19. Ahora se entrega en 2 cuotas, y la razón para entregarlo en 2 cuotas es que por distintos antecedentes vimos que se demoraba mucho en iniciar obras y en algunos casos hay antecedentes que usaban los recursos para otras cosas. Entonces ahora se entrega una primera cuota al partir y la segunda cuota cuando ya se ven evidencias de avance de las obras. Eso es lo mismo que se hace en el DS-49. O sea, el Estado pone no solo los subsidios, sino que además pone préstamos sin intereses. La historia de esto es que esto antes lo hacían los bancos. Y lo hacía el Banco del Estado, hubo un momento de crisis, se incorporó esto y no hay, hoy día estamos en una situación difícil para replantearlo, pero esto... ¿qué es lo que hemos hablado nosotros? Que al interior del gobierno se ha hablado la necesidad de crear un fondo que no se llame FOGAPE, pero que tenga tipo FOGAPE, que permita estar acogiendo las distintas realidades por las cuales va pasando la industria de la construcción, particularmente vivienda, pero también para otros sectores. Esto está en proceso. Aquí está Marcelo Iriart del Banco del Estado y Alejandro Puente, que son los dos que están redactando el texto, que sería bueno tener información del grado de avance que esto tiene, pero ya hay acuerdo al interior del gobierno de hacerlo. Las condiciones específicas
hay que verlo. En general a las empresas pequeñas no les gusta estar en fondos junto con las empresas grandes. Aquí hay una tensión por experiencias anteriores. Entonces aquí se está buscando una manera de que esto responda a distintas necesidades. Hemos tomado otras medidas por el otro lado, no por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. O sea, porque hay dificultad para que accedan al crédito personas que quieren comprar. Particularmente esto es válido para el DS-19. Y ahí se crearon estas garantías que están en proceso también de transformarse en ley. Una garantía que el Estado cubre el 10% adicional al 20% de pie, digámoslo así. Y una manera de que el banco cobre no traduzca esto en más tasa de interés, sino que tenga la garantía del Estado. Y ante la quiebra también, ante la crisis de una empresa, digamos, también no es quiebra, ante la morosidad y la incapacidad de pago también hay una garantía del Estado para el eventual remate. Esas son las medidas que se han tomado principalmente hasta ahora. De lo que yo he dicho ahora, lo más importante es lo que está el Banco del Estado junto con Hacienda, y sugiero que en algún momento se explique. Y nosotros también, voy a decirlo inmediatamente, dado que está la Cámara de la Construcción, tenemos un problema con algunas empresas que trabajan mal, porque no todas trabajan bien, algunas trabajan muy bien, otras regular, otras mal. Algunas que trabajan muy bien, porque uno prefiere, o sea, le están exigiendo condiciones para darle el crédito a Leonina, o sea, empresas que tienen una trayectoria indiscutida, o sea, concreta, empresas grandes, consolidadas, y el sistema bancario le está poniendo problemas, y no tienen todo el respaldo propio para poder sostener proyectos grandes. Estamos La Platina, por ejemplo, se están construyendo 1.400 viviendas, y le han puesto problemas y dificultades y tuvieron que recurrir a otro tipo de instrumentos para poder dar las garantías necesarias al partir, que son más caros incluso. Bueno, yo creo que es importante que empresas buenas ver qué está ocurriendo y que las empresas malas, qué es lo que hacemos. Nosotros le estamos pidiendo a la Cámara que se haga responsable también de sus socios. Tenemos una empresa que ha generado grandes problemas, Metropolitana se llama, si no recuerdo mal el nombre. Ha generado grandes problemas principalmente en Buin, casas que no están en condiciones de ser entregadas a juicio de todos los técnicos que han analizado, pero están endeudados con el Estado para distintos lados y necesitamos aquí, esto ya rebalsa una política normal, sino que requiere una actitud también de la Cámara de responder ante conducta de sus propios socios y no solo lo que nosotros tenemos que ver como Estado. Eso es lo que yo diría, presidente. Bien, muchas gracias, ministro, por el diagnóstico de la situación. Un tema que le interesa, así que don Alejandro Puente lo han señalado respecto de qué se está analizando posteriormente para escuchar también al Banco del Estado. Así que, don Alejandro, le damos la palabra y muchas gracias nuevamente por participar y compartir esta reunión. Bienvenido. Muchas gracias a usted, presidente, y los senadores de la comisión y al ministro Montes por permitirnos participar en esta reunión. Bien, el ministro ya adelantaba algunas de las principales medidas que se están tomando en el ámbito de la construcción. Como ustedes saben, se está avanzando en un programa FOGAPE que se llama Chile Apoya, pero que está restringido para empresas con ventas hasta 100.000 UF. Y una de las solicitudes que vino precisamente del Senado fue, de alguna manera, apoyar a empresas de la construcción lo habitual en muchas de estas empresas de la construcción, incluso medianas, no necesariamente grandes, es que las ventas, tal como se miden en el caso de la construcción, son bastante mayores a 100.000 UF. En ese sentido, se está definiendo un nuevo fondo para distintas situaciones, entre ellas las que nos ocupan ahora, que son particularmente el apoyo por el lado de la oferta y de la demanda al sector inmobiliario de la construcción, y particularmente en el caso de las empresas grandes de la construcción, hasta 1.000.000 de UF, se está precisamente estableciendo un fondo de garantía que permita ir en respaldo financiero a estas empresas. Este fondo que se está creando de alguna manera para complementar el FOGAPE, que está esencialmente enfocado, como les decía, en pequeñas y medianas empresas, y particularmente este nuevo
este nuevo FOGAPE Chile Apoya se mantiene en ese ámbito. Bueno, este otro fondo tendría esencialmente dos propósitos. Por un lado, lo que les mencionaba, apoyar a grandes empresas de la construcción hasta con ventas anuales de hasta 1 millón de UF. Y por otra parte, respaldar la demanda a través de una garantía para un 10% de los créditos hipotecarios. Esto de alguna manera permitiría que las familias no tengan que poner un pie de 20%, que es lo que ha venido siendo habitual recientemente, y este pie se reduzca solo a un 10%. Para poder, de alguna manera, para que esto sea realmente efectivo como política, hemos tenido una serie de reuniones entre el Ministerio de Economía, MIMPU, Ministerio de Hacienda y CMF, de forma tal de alguna manera, revisar, por ejemplo, la política de CMF respecto a las provisiones que se generan cuando el loan to value, vale decir, la parte del préstamo que es cubierto con la vivienda, supera el 80%. La normativa que existe actualmente es que cuando este préstamo supere el 80% del valor de la vivienda, las provisiones crecen sustancialmente. Y esto, por supuesto, encarece el costo del crédito por provisiones y la tasa de interés que finalmente deben cobrar las instituciones financieras. Bueno, precisamente a partir de estas discusiones con la CMF, se de alguna manera entendió y aceptó que al existir una garantía estatal por el 10% del valor de la vivienda, hay un colateral o un respaldo que va más allá del 80% que normalmente se considera para estos tipos de préstamos y se extiende hasta el 90%, de suerte tal que las provisiones se siguen generando de acuerdo a cómo se generan hasta un 80% del valor de la vivienda. En términos muy sencillos, con este acuerdo se reduce aproximadamente en 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual, el costo por provisiones para las instituciones financieras, y esto, de acuerdo a la CMF, cosa que nosotros respaldamos, podría de alguna manera transferirse y sería, por supuesto, esperado que se transfiriese esta reducción en el costo a las tasas de interés. Pero está no solamente esto, sino que está por el lado de la demanda el hecho de que las familias ya no tendrían que ahorrar hasta un 20% del valor de una vivienda para poder adquirirla, sino que solo un 10% al existir esta garantía del 10% y la posibilidad de extender el, el préstamo hasta un 90% del valor de la vivienda. Hay varios parámetros que hemos estado discutiendo alrededor de esta política. Por ejemplo, sería para viviendas nuevas, precisamente para estimular el sector de la construcción, para primeras viviendas hasta 4.500 UF, con una garantía que duraría 6 años, precisamente para garantizar, valga la redundancia, que en esos 6 años vaya reduciéndose el saldo insoluto del préstamo hasta un punto tal que esté cubierto ya por el colateral dado por el 80% anterior. Sería también un programa que tendría una duración de 1 año calendario desde el momento de su aprobación en principio, y en general estimamos que debiese implicar un incentivo significativo a las viviendas, porque está considerando viviendas hasta 4.500 UF. Al mismo tiempo, en el caso de las viviendas con subsidio, ya sea
ha desarrollado un decreto, elaborado un decreto en el Ministerio de la Vivienda para precisamente extender el seguro y la cobertura del seguro para viviendas con subsidio hasta las 2.600 UF. Anteriormente estaba el seguro cubriendo un 100% hasta las 1.600 UF y ahora se extendería este seguro hasta las 2.600 UF en el caso de remate. Vale decir que de darse un remate, de existir una deuda remanente, una diferencia entre el saldo insoluto de la deuda y el valor obtenido por el remate, este seguro estatal cubriría esa diferencia y por lo tanto también habría una mayor certeza de recuperar esos créditos por parte de las instituciones financieras, de forma tal que desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Economía, estamos precisamente ya en el proceso de redacción de este instrumento legal, el del Fondo de Garantía para estas situaciones especiales, particularmente en este caso de la vivienda, y esperamos próximamente ya tener una versión para poder llevar a su discusión en el Congreso. Si tienen cualquier pregunta o duda respecto a esto, por supuesto, disponibles para responderlas, presidente. Bien, muchas gracias, don Alejandro. Ministro. Yo quiero aclarar una cosa. Aquí tenemos dos realidades que tienen una especificidad. Uno, lo que pasa con las empresas para producir y otro, lo que pasa con las familias para acceder al crédito para comprar. El problema principal está con las empresas en este momento. En el caso de las familias para acceder al crédito, hay que hacer una diferenciación entre cuando hay subsidio y cuando no hay subsidio. Cuando hay subsidio, el 20% es mucho más bajo, o sea, realmente una parte mucho menor. Y estas medidas le permiten amortiguar lo posible y ayudan, ¿no? Antes incluso se quiso excluir a las que tenían subsidio, pero ahora quedó hasta 4.500. Antes se decía de 2.600 a 4.500, pero quedó hasta porque hay algunas situaciones particulares. El problema en la demanda no está con el sector público, con lo que tiene financiamiento público, está con el que opera en el sector privado, y una discusión que hay que discutirla como tal, porque está perjudicándose a familias de sectores medios que acceden a viviendas de 3.000, 4.000, que no tienen subsidio, porque no corresponde que tengan subsidio dado, pero que el sector bancario les está exigiendo y está en el crédito habitacional le está poniendo serios problemas a la producción, pero también a la vivienda. ¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver con la reforma previsional, quiera o no quiera. Tiene que ver con, porque aquí, ya en varios países, en el caso latinoamericano, los mexicanos y los peruanos han hecho un puente entre ambas cosas, ¿eh? De tal forma que familias que requieran, tienen una posibilidad de hacerlo. No voy a explicar el mecanismo porque no lo conozco bien tampoco. En el caso de la mayor atraso que tenemos, y yo le diría al señor Puente que estamos con urgencia del fondo complementario al FOGAPE que opere rápido, porque esta es una cuestión de días. ¿Ah? O sea, si no tienen la posibilidad de acceder a esta garantía, las empresas no pueden entrar a construir, no pueden generar empleo, no pueden. Entonces aquí necesitamos esto apurarlo al máximo. Eso. Sí, muy bien, efectivamente. Esa es la urgencia, así que no sé si hay alguna pregunta respecto de la exposición del Ministerio de Hacienda. Al final. Bien. Veamos la otra contraparte entonces, el tema operativo, el que dice relación con la situación de cómo el Banco Estado va construyendo, ¿verdad? Se va correlacionando con este tema. Como es Banco Estado, bueno, siempre se le ha pedido más respuesta rápida e inmediata a la exigencia de poder contar con instrumentos que nos permitan hacer cargo, por un lado, como bien dice el ministro, que también lo planteó la senadora Claudia Pascual, desde el punto de vista de las empresas, como por otro lado también desde el punto de vista de las personas que postulan a su vivienda, Y me parece muy buena idea a propósito lo que plantea el ministro de ver con la asociación de bancos para vincular, porque esto es un tema de la banca en general, no solamente del Banco Estado en particular. Pero siempre el Banco Estado esperamos nosotros algo más de lo que esperamos. Así que le damos la palabra a don jefe de División de Ahorro y Vivienda, el señor Marcelo Irián, quien está acompañado por don Gonzalo Lorca y don Francisco Aedo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Buenos días, ministro. Aquí vamos a subir nuestra presentación.
Efectivamente me acompaña Gonzalo Lorca, es el gerente de Inmobiliaria y Construcción del banco, y Francisco Aedo, nuestro subgerente de Asuntos Públicos. Así que ellos nos acompañan. Bueno, tal cual hemos escuchado, efectivamente hay un contexto muy complejo para el sector de la construcción. Hemos visto efectivamente en el último tiempo varios problemas y casos emblemáticos de empresas que han estado con problemas, y por lo mismo también hemos visto alguna problemática para conseguir financiamiento de las empresas de la construcción en el sistema bancario. Y es por eso que nosotros como Banco Estado continuamos en nuestra senda, en nuestro propósito de apoyar al sector de la construcción y en general, obviamente, a todos los sectores por nuestro rol social y apoyo al país. Y comentarles que la participación de los créditos al sector de la construcción, y tal como hemos escuchado en estos días y también en algunos artículos de prensa, es que a diciembre del 2021 el sector de la construcción representaba el 10% de todas las colocaciones comerciales del sistema bancario, y lo que vemos que a septiembre del 2022 este porcentaje disminuyó, esta relación, al 8% de las colocaciones comerciales. Sin embargo, y tal como lo decía anteriormente, el banco continúa con un foco especial de apoyar a las empresas, y nosotros hemos mantenido nuestra participación en el 10%. Es decir, nosotros continuamos apoyando al sector. Nuestro interés es efectivamente sacar adelante todos los desafíos que ellos tienen. Y particularmente en el segundo punto que vemos en la presentación, que es en el caso del financiamiento de la construcción de vivienda, financiamiento de estos proyectos, también es muy relevante la participación que tiene Banco Estado, pero que también ha ido mejorando esa participación durante este año. Nosotros tenemos hoy una participación, según los datos de la CMF, de un 23% en las colocaciones del sector de construcción de vivienda. Y por lo tanto, estamos siendo el banco con mayor participación, estamos liderando, pero hay un dato muy importante, que en los últimos 12 meses nuestra participación aumentó en 9 puntos. Es decir, efectivamente vemos el foco del banco, nuestra política comercial continúa apoyando a las empresas y sobre todo en proyectos que tienen que ver con el sector más vulnerable de la población. De hecho, en esa misma línea, en 11 regiones del país, el Banco Estado tiene una participación en el financiamiento de proyectos de la construcción de vivienda de más de un 50% en esos sectores. Así que también ahí hay un compromiso bien importante que tenemos no solo en la región metropolitana, sino que también en todos los proyectos que se están desarrollando en distintas ciudades fuera de Santiago. Continuando con esta línea, hay un punto bien especial y que tiene que ver en parte con lo que se conversó en la sesión anterior, que es el financiamiento de los proyectos de vivienda social, particularmente el DS-19, dado que tuvimos un último llamado del MINBU el 9 de noviembre del 2022, donde en su resolución se adjudicaron proyectos por un total de 25.122 viviendas. Es interesante que de ese porcentaje, de ese total, un 45% de esas viviendas, es decir, 11.231, fueron adjudicados a grupos inmobiliarios, empresas que operan permanentemente, históricamente con Banco Estado. Por lo tanto, eso es una buena noticia también, de que son clientes que conocemos bien y estamos trabajando con ellos, el equipo comercial, justamente para poder dar salida a estos proyectos que si no tuvieran algún tipo de financiamiento, sin duda que nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por lograr financiarlo rápidamente. Continuando con ello, y algo que mencionó el ministro, que tiene que ver también con el mundo de los créditos hipotecarios para la vivienda, también, y ustedes probablemente lo han visto en prensa, lo vieron en mayo y ahora nuevamente, el banco continúa apoyando a todas las personas, a todas las familias en el país
que deseen y necesiten financiar una vivienda. Pero hay datos bien interesantes para que revisemos. Lo primero tiene que ver con el número, no el monto, el número de viviendas que se han financiado con crédito hipotecario en la industria bancaria, y como ustedes bien deben saber, se ha reducido en el último año. Al tercer trimestre de este año, en la industria cayeron un 36% el número de viviendas financiadas con créditos hipotecarios comparado con el mismo periodo del año pasado. Y sin embargo, Banco Estado mantuvo su nivel de participación y de aprobación, mostrando nuestro rol social, porque gran parte de esas viviendas, como ustedes saben, son viviendas de montos bastante menores a los que entrega la competencia. Nuestro monto promedio de crédito es más o menos entre 1.600 y 1.700 UF, y muy concentrado también en viviendas con subsidio habitacional. De hecho, si nosotros vemos en esta actividad, nosotros hemos otorgado en promedio en el año un 27% de todos los créditos hipotecarios de vivienda financiados en la industria, y en particular en el mes de septiembre, producto de la campaña que hicimos en el hipotecaso, este número, este porcentaje llegó a un 44% de todas las operaciones del sistema. O sea, estamos llegando, o llegamos casi a la mitad de todos los créditos hipotecarios de vivienda que se usaron en la industria, mostrando nuestro esfuerzo como banco de poder llegar a las familias, pero también ayudar a las inmobiliarias que necesitaban salir o necesitan salir con ventas exitosas en sus proyectos. Y esta participación se ha logrado básicamente por, uno, mantener nuestra política. Yo diría que además de mantenerla, por las conversaciones que hemos tenido, ya sea con el MIMBO, con la Cámara Chilena y con algunas inmobiliarias, también hemos cambiado y mejorado algunas condiciones que permitan que más familias puedan acceder a los créditos hipotecarios. Por ejemplo, que las familias pudieran, o más que las familias, las personas pudieran complementar renta con un tercero, no necesariamente un familiar, justamente para poder lograr tener su vivienda. En el primer hipotecaso, nuestra tasa de interés fue la que nos permitió en gran parte apalancar estos números, que era una tasa de un 3,85%, fue un esfuerzo importante que hizo el banco, versus un 4,4, 4,6 que era el promedio del sistema. Y también destacar que en el mundo de los créditos hipotecarios con subsidio habitacional, nosotros mantenemos nuestra participación, tenemos el primer lugar, más o menos con un 42% del total de las operaciones que se han cursado, y sin duda que nuestro propósito es seguir creciendo en esa participación. Hay otras líneas de más apoyos que está entregando Banco Estado. Lo primero es que en el hipotecaso, dado muchas necesidades que vemos en la familia, mucha preocupación para obtener su casa, y también de una forma de apoyar el programa o el plan de emergencia habitacional que tiene el gobierno para lograr las 260.000 viviendas, el banco nuevamente en el mes de diciembre, viendo un espacio importante en los costos de fondo, lanzamos una nueva campaña, un hipotecaso por el mes de diciembre, con las mejores condiciones del mercado de todas maneras, y con un foco especial en lo que el ministro ha mencionado, que son las viviendas subsidiadas, producto de algunos cambios que se han hecho, incluso en el porcentaje, en la garantía de remate del Estado, que ahora se amplió a un 100%, se está ampliando a un 100% para viviendas hasta 2.800 UF, que antes estaba limitado a 1.600. Eso también nos ha permitido que tengamos una oferta de precio a las familias más vulnerables mucho más conveniente. La tasa para todos los clientes es un 3,7, sin embargo para los clientes con créditos subsidiados es un 3,5 a 20 años, y también lo tenemos a 30 años, un 3,85. Así que esperamos que con ello nuestra participación en el segmento de vivienda subsidiada crezca y supere este 42% aproximadamente que tenemos. Y en la misma línea,
recordemos que también hay un grupo de clientes subsidiados que entre el ahorro que tienen más el subsidio habitacional, a veces por el valor de las viviendas les falta hay un espacio ahí de crédito que necesitan, que a veces son bastante pequeños, y para evitar que se endeuden en casas comerciales o créditos de consumo, que hoy día están con tasas muy altas, el banco tiene un monto mínimo de crédito hipotecario para vivienda subsidiada, que es desde 120 UF, justamente para dar acceso a esas familias que les falta un pequeño esfuerzo económico y que no queremos que se carguen más con créditos de consumo, sino más bien que operen con nosotros. También mencionar como nuestro plan de apoyo a la industria y al sector es que en el llamado al DS-19 que mencionábamos anteriormente, el de noviembre del 2022, estamos haciendo un seguimiento bastante estrecho a las viviendas que se han adjudicado, a las nuevas viviendas, para poder evaluar con prontitud y proactividad este financiamiento. Obviamente que ese es un tema que tenemos que ir trabajando con las empresas, con la Cámara Chilena también lo hemos visto, con la Asociación de Viviendas Sociales. Y, por último, mencionar que tenemos una mesa de trabajo con el MIMBU, donde como banco estamos abordando diversas iniciativas. Creo que tenemos mucho espacio de trabajo colaborativo, no solo en el mundo de vivienda, y el ministro lo ha mencionado, también en el mundo del ahorro, lo estamos trabajando, pero acá queremos destacar 4 puntos importantes que tienen que ver con, una de ellas es abordar alternativas para entregar boletas de garantía o pólizas de garantía que se requieren en las licitaciones que realiza el MIMBU, los Servios. Algo mencionaba el ministro, así que el banco está trabajando con la corredora de seguro, con el MIMBU, con una compañía de seguro que tenemos una alianza, de poder tener, esperamos prontamente, una póliza de garantía que ayude a las empresas constructoras a poder enfrentar este problema de acceso que hoy día existe. Ahora, tenemos claro de que efectivamente acá estas empresas constructoras están pasando por algunos problemas de financiamiento, sobre todo aquellas que operan con el Servio, con el MIMBU. Le falta capital, sobre todo para poder financiar estas boletas de garantía, y por eso que nosotros creemos que es muy importante contar prontamente con esta garantía estatal que se está trabajando, que comentó Alejandro Puente y el ministro, de poder contar lo antes posible con ella en las mejores condiciones de cobertura, de operatoria fácil, que permita que no solo Banco Estado, sino que en general la banca se incorpore también en el apoyo a las constructoras con esta garantía adicional. También hemos trabajado con los Servios el producto Confirming, que estamos firmando convenios como Banco Estado con los distintos Servios, también para dar apoyo a los proveedores del MIMBU, de los Servios, con el pago de estas facturas que tienen estos proveedores del Servio y pagarlas anticipadamente, rápidamente y en línea. Y otros temas que estamos trabajando, que también son importantes para las familias, para el ministerio, son el proyecto de pequeños condominios. Queremos interiorizarnos y ver de qué forma nosotros como Banco Estado podemos apoyar. Es un proyecto muy interesante de cómo llegar a distintas familias en distintos sectores del país, y bueno, ahí efectivamente se requiere el apoyo del banco. Y también el programa de vivienda para trabajadores, que es un programa muy interesante que sacó el ministerio, y nosotros como banco hemos hecho gestión proactiva con difundir este programa en las empresas que son clientes del banco, para poder, ojalá, lograr con eso también un apoyo al programa de emergencia habitacional que tiene el gobierno. Eso, señor presidente, nuestra presentación y el apoyo que como banco estamos entregando y seguimos entregando a nuestras empresas y también a nuestros clientes que piden crédito hipotecario con y sin subsidio habitacional. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo. Vamos a hacer algunas consultas, después también vamos a pasar para que desde el punto de vista de la empresa nos puedan ver también sus opiniones. Senadora Claudia. Gracias, presidente.
saludar al ministro Carlos Montes y a todos los invitados y invitadas, tanto del Ministerio de Hacienda como el Banco Estado, también a la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social y a todos los asesores y asesoras acá presentes. Que, por supuesto, también a los senadores y senadoras. Quiero partir voy a hacer dos ejes de pregunta. Uno al ministro. Ministro, le quería preguntar por lo siguiente. La semana anterior, digamos, a la territorial, la última sesión de esta comisión, se nos entregaba la información de, por supuesto, las dificultades que están teniendo, todo lo que se ha expuesto acá, digamos, para las empresas, sobre todo desarrolladoras tanto de proyectos de vivienda social como de proyectos de inclusión, digamos, ¿no? Tienen de integración, tienen para poder generar estas construcciones, y ahí se nos planteaban algunas alternativas que ha visto la propia asociación, y desde esa perspectiva yo quería preguntar dos cosas. Uno, una de las alternativas que de hecho nos llamaba la atención, tanto el senador Espinosa como yo recabamos en ese ámbito, en términos de poder en los programas de integración, poder reducir, o sea, de construcción de viviendas con integración, reducir las viviendas emergentes y aumentar las vulnerables, y en definitiva por esa vía también aumentar las que son netamente más comerciales, digamos, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que eso es como, y que a mí por lo menos me llama la atención la propuesta, porque la reducción era casi a cero, digamos, de las emergentes. Por lo tanto, dejaba sin solución a familias emergentes. Sí, esa era una de las propuestas, no digo que esa era la única solución. Esa es una. Entonces, ¿cuál es la opinión del ministro en esta materia? Y lo segundo es que, o sea, son varias propuestas, creo que eran 3 o 4, si mal no recuerdo, pero también estaba lo de generar cambios en materia del préstamo o del crédito de enlace, del SEC, y yo quiero, lo planteé esa vez, que a mí me llama la atención, entiendo, digamos, las problemáticas, pero por eso es que quiero ver si es que hay otras salidas, porque en información oficial de la página web del Ministerio de Hacienda de enero del año 2022 aparece que la reducción transitoria del SEC por 2 años era con el argumento de financiar la Pensión General Universal, la PGU. Por lo tanto, mi pregunta es cómo vamos a desvestir un santo para vestir otro, digamos. Yo entiendo que ambas cosas son tremendamente necesarias para nuestro país en este minuto. Entonces, ¿qué opina el ministro de esas dos propuestas? Y en segundo lugar, preguntarle a don Alejandro Puente, del Ministerio de Hacienda, perdón, don Alejandro, a lo mejor es un problema solo de que me tupí yo, pero si nos pudiera hacer muy esquemáticamente cuál es la mejora concreta, porque usted habló, por ejemplo, de la reducción de un 0,5% para las empresas, eso en plata cuánto es, entonces si nos pudiera muy esquemáticamente resumir los beneficios que pudieran tener para las empresas, entendiendo que otra materia tiene que ver con el ámbito de los beneficios para las familias postulantes. Yo esa parte me quedó bastante clara, pero para la empresa, por favor, si nos pudiera aclarar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. No sé, ministro primero. Muy bien. Gracias, senadora. Mire, voy a partir por lo segundo. Sobre el SEC, este es un tema muy antiguo. Aquí se ha estado discutiendo hace 22, 23 años en el Congreso. Esto, si uno hiciera un balance global, esto significa que el Estado de una u otra manera entregó más o menos 30.000 millones de dólares de subsidio por efecto del 65% del IVA, cosa que inicialmente era para viviendas de cualquier valor. Fuimos poco a poco en el curso de los años disminuyendo el techo. Bueno, finalmente, cuando el gobierno del presidente Piñera dijo que quería hacer una reforma tributaria, en la negociación con el ministro Briones fue, bueno, pero tenemos que enfrentar el tema del SEC, ¿ya? Se pidió un estudio afuera y lo hizo la OECD, y la OECD dijo esto no tiene ningún fundamento, no tiene, esto es inconsistente, que un subsidio lo manejen las empresas, en fin. Finalmente, el gobierno del presidente Piñera se abre a esa alternativa y se hace un planteamiento de cómo eliminarlo con una gradualidad. O sea, que a partir del próximo año se reducía a la mitad. Eso es el cambio principal. Bueno, nosotros
viendo la situación de crisis que hoy día estamos, porque ahora viene una coyuntura que no era, había que buscar formas de transición a lo mejor más fuertes. ¿Qué es lo que ocurre aquí conversando con las propias empresas? Las empresas tienen hasta fines de este año para presentar un conjunto de antecedentes a sus proyectos y eso les permite mantener el 100% de la franquicia a los proyectos que se presentan bajo ciertas condiciones este año. A los que no lo hacen y sus proyectos, bueno, aquí la discusión era sobre el permiso de las direcciones de obras municipales y el IMIF. Eran las dos cuestiones que le retrasaba y hay elementos de amortiguación de ese efecto. Para el próximo año ya se reduce al 50% y 2 años después, o sea, se reduce a un cuarto. Se incorpora otro periodo de transición más para que tengan en un periodo largo una proyección, una planificación determinada. Esa es la situación. Lo evaluamos y tal como usted dice, esto no se va a cambiar. Porque estos son 300 millones de dólares directamente. Se pidió que fuera por todo el año y la evaluación que usó, esto estaba considerado por un conjunto de necesidades financieras y es mucha plata. O sea, 300 millones de dólares es mucha plata y por lo tanto esto es la decisión de Hacienda y de todo es que no. Respecto a la posibilidad de que en el DS-19 se eleve el porcentaje de familias vulnerables, esto... en primer lugar, los contratos ya que están. O sea, los 125 proyectos que se aprobaron para 25.000 viviendas, eso ya está. Eso es en las reglas, en las condiciones en que está. Para el futuro esto ha sido discutido varias veces. Ha habido incluso discusión con las empresas que estaban dispuestos a elevar un tanto, pero a su vez aumentar también aquí una parte de las viviendas que no fueran con subsidio, que entraran libremente al mercado. Eso es lo que, no sé si me explico, o sea, porque hoy día tenemos 75, entonces había una solicitud de decir 25, 65 y dejar 10 o algo por el estilo libres, que ellos lo negocien a su manera. Todo esto tiene pros y contras, pero eso aún no está acordado ni resuelto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en varios casos? Que los propios serbios han negociado con las empresas y han subido 25 a 35. Yo por lo menos conozco casos, han aumentado, dependiendo mucho de las condiciones particulares del proyecto. Yo creo que elevarlo en el momento de crisis ahora sin tener certeza del impacto que eso tiene sus complejidades. ¿Quiénes son el 25 llaman aquí más vulnerable? Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Son personas de mucho ingreso? No. O sea, personas gradualmente se va, sobre todo en el tramo 1, un monto respecto a los anteriores, algunos de 50%, el registro social de hogares, distintas 60%, o sea, las diferencias de ingresos no son tan marcadas. Yo fíjese que me he convencido que en algunas regiones es fundamental responder a los sectores medios, que es su región y Magallanes, que hay un déficit de sectores de vivienda más fuerte en sectores medios que en sectores más vulnerables por lo que ha ocurrido en el tiempo. En las zonas mineras hay un problema parecido por el fuerte aumento de... Entonces, el hecho de tener estos proyectos de integración juega roles diferentes en distintas realidades, en distintas regiones, y estamos calibrándolo para hacer un cambio. Queremos hacer un cambio, pero para adelante, para atrás ya están cerrados los contratos. Yo partí de ministro siendo mucho más crítico de este proyecto, de esta línea programática. A medida que la he visto en terreno, la verdad que he visto cómo se van homogeneizando. Ahora, dentro de los proyectos, lo vimos el otro día, la diferencia entre la calidad de las viviendas que se destinan al sector vulnerable y el resto no existe. Yo no he visto proyectos en que sean diferentes, son iguales. Estuvimos en uno en Quilicura, ¿no es cierto?, el otro día, que estuvieron también ellos, y la verdad que la calidad de la vivienda era determinación y todo, todas con PAD, o sea, con el PDA, con el sistema de envolvente térmica, todos con el sistema de ducto adentro. O sea, un conjunto el estándar ha subido bastante y eso ha ayudado a esta línea programática. Y eso ha ido contagiando también al DC-49, que el problema con el 49 es que no están terminándose completamente, entonces se entrega, y es una cuestión que estamos revisando porque la diferencia no es tanta, y estamos viendo qué posibilidad hay de elevarla. Esa es la situación respecto a esta segunda pregunta. Son cuestiones muy sensibles, ¿ya? Y por lo tanto la coyuntura de crisis nos obliga a ser muy prudentes, porque podemos, en vez de avanzar, provocar retrocesos, y quisiéramos que esto se fortaleciera y no se debilitara. Esto tiene harto que ver con las otras líneas programáticas, porque la vivienda para trabajadores también es para sectores medios. En fin, hay otras líneas que tienen que desarrollarse, que están en sus primeras etapas y que van a complementar esto. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. Don Alejandro, respecto al tema de la pregunta que hacía la senadora Pascual en relación a la aplicación hacia las empresas.
Presidente, por su intermedio le respondo a la senadora Pascual. Eh, no sé si me expliqué adecuadamente, ¿no? Pero el fondo que se está creando, este fondo para situaciones especiales, y que en este caso en particular lo que busca es apoyar a las empresas de la construcción e inmobiliaria y también a la familia, tiene dos componentes en este caso en particular. Tiene una política que está específicamente orientada a apoyar a empresas grandes de la construcción a través de garantías para préstamos que soliciten estas empresas, y que sería de una garantía de un 70% sobre el préstamo para empresas con ventas hasta 600.000 UF, y se reduciría esta garantía hasta un 60% del crédito para eh, empresas con ventas anuales desde 600.000 a 1.000.000 de UFs. Eso es específicamente un apoyo a grandes empresas de la construcción, y esencialmente se traduce en que al haber esta garantía fiscal sobre esos préstamos, debiese haber menor riesgo para las empresas, para los bancos y las empresas que financian estos créditos, y en consecuencia reducirse las restricciones que mencionaba el ministro que se están viendo en el caso del sector inmobiliario y de la construcción. Otro componente que tiene esta política y que va incluido también en este fondo para situaciones especiales, como mencionaba, es esta política para apoyar la compra de vivienda por las familias. En este caso, la garantía del 10%, como decía, permitiría de alguna manera que las instituciones financieras no solamente consideraran como colateral de sus préstamos el valor del remate, ¿no? de la vivienda en el caso de que este ocurra, sino que también esta garantía estatal por un 10% del valor de la vivienda, de forma tal que al haber dos colaterales que les permitan hacer préstamos hasta un 90% del valor de la vivienda, esto, cambia la forma como se deben calcular, como la CMF establece que se deben calcular las provisiones, vale decir, los recursos que los bancos destinan a la eventual situación de impago de estos préstamos. Como se reduce las provisiones que tienen que hacer los bancos con este fin, se reduce el gasto por provisiones, el costo que tienen que incurrir las instituciones financieras, y en ese sentido debiese haber también una ulterior reducción de la tasa de interés, ¿no? Ahora, por supuesto que la existencia de esta garantía tiene un efecto desde el punto de vista de las instituciones financieras, porque les da más certeza respecto a recuperar los créditos, pero particularmente tiene efecto, en este caso, la política tiene efecto en la demanda de vivienda, y por supuesto que indirectamente en las empresas construcciones, en la medida que van a tener más demanda de un bien que están produciendo, porque sea ese efecto particularmente en la demanda, bueno, porque por un lado la tasa de interés debiese ser algo menor, y por otra parte lo que tienen que ahorrar las familias para poder adquirir esas viviendas ya no es un 20% como está siendo habitualmente, sino que podría reducirse a un 10%. Entonces hay efectos en este caso que son principalmente por el lado de la demanda y de la familia, pero la política de garantías a los créditos para grandes empresas de la construcción está más bien enfocada en la oferta, es decir, son dos temas separados, ¿no? No sé si Sí. se aclara con esto. Sí, muy bien, don Alejandro. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la Cámara de la Construcción, por favor.
el otro lado para ver qué opinan, cómo están viendo este tema. Y con ello, después le vamos a dar la palabra también al senador Espinosa y ir cerrando también algunos temas. Tiene la palabra la señora Jacqueline Galvez, entiendo. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, quiero agradecer al ministro Montes el trabajo comprometido que ha tenido con nuestro gremio y con la industria de la construcción, ya que hemos estado trabajando en diferentes áreas, con mesas de nudo crítico, con temas de capacitación para los trabajadores y trabajadoras, el mismo tema del ingreso de la ley miscelánea, entre otros. Creo que es muy importante esta línea de trabajo coordinada que hemos planteado para la sobrevivencia y la sostenibilidad de la industria. Como nueva mesa directiva nacional, nosotros sabemos que el desafío es grande y nuestro compromiso con el plan de emergencia habitacional está disponible y tenemos todas las ganas de enfrentarlo. Pero debemos superar la difícil situación que hoy vivimos. Debemos seguir focalizando el esfuerzo, ya que hoy no es un tema de rentabilidad, sino de sobrevivencia de las empresas y los empleos. Hoy la banca se le ha solicitado la evaluación del caso a caso y nos siguen tratando como que fuera un tema sistémico. Quiero que entienda una línea, presidente. Se eliminaron las líneas que normalmente usábamos las empresas. Hoy no hay boletas de garantía para los DS49. Tampoco hay pólizas para iniciar las obras del DS19. No hay un compromiso de los bancos para sacar adelante este plan de emergencia y reactivar la economía. Creo que una de las cosas que agradezco más del ministro Montes es que él ha entendido que nosotros somos aproximadamente el 80% de empresas pymes que trabajamos para el Ministerio de Vivienda. Y hoy somos las que estamos siendo afectadas para poder ejecutar y llevar adelante el plan de emergencia. Nosotros estamos disponibles, pero necesitamos la colaboración de todos y todas para que este plan se llegue a término. Tomás Riedel me va a complementar con más temas. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente puntualizar algunos temas que se han comentado ya. De hecho, los temas que el fondo traíamos preparados en general han salido en la conversación previa. Quizás lo más relevante destacar que para el sector hoy día, lo más, sobre todo el sector vivienda, lo más relevante hoy día es lo que se presentó ayer, la ley miscelánea, en particular la mantención del beneficio de crédito especial de empresas constructoras para aquellos proyectos que tengan permisos o solicitudes de permiso ingresadas al 31 de diciembre de este año, de forma tal que esto permita dar certeza a muchos proyectos que hoy día estaban teniendo incertidumbre al respecto de cuál iba a ser su condición, que algunos puedan quedar desfinanciados, etc. Ahí algunas estimaciones que ha hecho la Cámara evalúan que hay alrededor de 91 proyectos que están en esta condición, que se podrían activar, que representan alrededor de 22.000 viviendas y 65.000 empleos, o sea, un número bien importante de proyectos que lo que está contenido en esta ley miscelánea podría traerles beneficios directos, en el fondo para darle certeza y así poder iniciar las obras, ojalá a la brevedad posible. Lo que sí es importante respecto a la eliminación del crédito, y también en línea con lo mencionado previamente por la senadora Pascual, es que el informe que elaboró esta comisión no solamente efectivamente establecía que era la necesidad o la propuesta de eliminar el crédito, pero sí planteaba la necesidad también de buscar mecanismos alternativos, de buscar formas más eficientes de entregar este beneficio a la población. Este es un beneficio que se traduce en un menor precio en la vivienda. Y en ese sentido, creemos que también, si bien no es para la discusión inmediata, sino que es un trabajo que se debiera desarrollar durante los próximos años, pero creemos que es importante avanzar también en el estudio de este mecanismo de compensación, de cómo se va a abordar esto para que no afecte finalmente el precio de la vivienda, que es lo que a todos apuntamos. Naturalmente, desde el punto de vista de la demanda, lo que mencionaba don Alejandro Puente de Banco Estado, por ejemplo, relativo a la garantía estatal al pie, es algo fundamental, creemos que es muy relevante, que puede activar la demanda, es algo que es muy esperado de alguna forma, que esto fue una propuesta que hemos venido trabajando también hace mucho tiempo, creemos que es muy, muy interesante para el sector. Y también respecto del financiamiento de empresas,
creo que una muy buena noticia y bueno, se ha ido conversando ya, pero esto que se ya esté avanzando en el diseño de esta suerte de FOGAPE para empresas grandes del sector construcción. Hay que entender que una empresa, dado que esto es por ventas, una empresa que vende 100 viviendas del DC49 tiene más ventas por sobre 100.000 UF al año, y eso no es, probablemente es una empresa bastante pequeña en cuanto a su estructura, en cuanto a su organización, en cuanto a su capital, etcétera, y por tanto, naturalmente requiere de soluciones diferenciadas, y en ese sentido creemos que es una muy buena noticia. Sí creo que hay otro tema que tenemos que creo que es muy relevante, es que, y si bien destacando todos los procesos que se han hecho tanto a nivel del Ministerio de Vivienda como el Ministerio de la Pública respecto de incremento y reajuste de contratos vigentes, que ha sido algo inédito, hay un grupo todavía de empresas o de contratos que no han sido beneficiados de alguna forma, que son aquellos, por ejemplo, que están acogidos al 236. Y esos son los que trabajan principalmente, por ejemplo, en obras urbanas y cosas así, que hoy día al fondo todavía se ven enfrentados a la necesidad de cubrir de alguna forma con las propias empresas, de cubrir con los contratos, o sea, los aumentos de materiales y de los costos en general mediante los contratos vigentes. Creemos que ahí hay un grupo de empresas que también requieren apoyo, que no son pocas, muchas de ellas están en regiones y que en el fondo también necesitan ahí que se les tienda una mano para poder salir adelante de esta situación. Eso, presidente, eran los puntos principales que traíamos como de nuestra atención, pero como mencionábamos previamente, creemos que gran parte de lo que ya se ha ido conversando va muy en la línea del fondo de lo que la Cámara ha ido planteando y nuevamente siempre disponible a trabajar. Y ahí, por su intermedio, nuevamente ahí dar la palabra a la vicepresidenta. Bien, Jacqueline, adelante. Una sola consulta. Tú señalabas manifestabas un bajísimo apoyo del punto de vista de la banca en relación al financiamiento de algunos temas, como el caso de las boletas de garantía y cosas así que están afectando. Porque como está aquí la banca, sería bueno que Así es, presidente. De hecho, nos reunimos con Banco Estado y vamos a hacer una jornada regional la próxima semana con cada una de las delegaciones, de las 18 delegaciones de la Cámara, más las sucursales del Banco Estado, para coordinar y que esto comience a ejecutar. Pero también hay que transparentar que Banco Estado no se puede llevar el 100% del financiamiento de estos proyectos, porque es imposible por capacidad. Entonces, por eso el compromiso de la banca es tan importante, y que entiendan que es necesaria su participación, porque sin financiamiento no hay inicio de obra. Yo quería responderle al ministro Montes para que comente, y también usted, presidente, lo tenga en conocimiento, sobre el tema de las empresas que trabajan mal. Una de las líneas de trabajo que iniciamos con el actual ministro fue el tema de la capacitación. El tema de la capacitación para trabajadoras y trabajadores de la construcción, ya que el foco de esto era mejorar la mano de obra por todo lo que estábamos viviendo. Agradecemos, hasta el día de hoy yo voy a seguir agradeciendo la iniciativa, porque la reactivación económica, desde lo que yo conozco, va siempre de la mano de la capacitación. Y también quiero comentarle que como Cámara o como Mesa Directiva Nacional no apoyamos las malas prácticas, y la empresa en cuestión actualmente está en el Tribunal de Honor de nuestra Cámara. Eso, presidente. Bien, muchas gracias. Sí, también valoramos nosotros nosotros también valoramos de sobremanera, a propósito de lo que ustedes también han señalado, la voluntad y la disposición del Ministerio de Vivienda para resolver rápidamente lo que hizo relación con el tema de la reajustabilidad de los contratos a consecuencia de las alzas. El Ministerio de Vivienda, en ese sentido, tomó la vanguardia e incluso actuó mucho más rápido que el propio Ministerio de Obras Públicas, que tenía contratos a veces mucho más relevantes. Nos parece bien. Aprovechemos de la Asociación, ¿verdad?, Gremial de Desarrolladores, y contigo cerramos rápidamente, por favor, para que pueda darle un par de palabras que tenemos acá pendientes. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. No me entendió, parece, pero alguien no me entendió, pero tiene la palabra entonces de la Asociación Gremial de Desarrollo de Vivienda Social. Gracias, presidente. Agradecer la instancia, agradecer al ministro Montes aquí presente, que hemos tenido un fecundo trabajo con su equipo en todos estos temas.
quería hacer un par de comentarios respecto a lo que se ha dicho en esta sesión. Primero, respecto al Banco Estado. Creemos que sí, el Banco Estado siempre ha sido líder en financiamiento de los clientes. Ahí mostraron la cifra y realmente se valora todo el esfuerzo que han hecho y realmente mantienen una presencia bien protagónica en lo que es financiamiento de la familia. Sin embargo, como manifestó el ministro Montes, hoy día el problema está en el financiamiento de los proyectos, de las empresas constructoras. Y es ahí donde nosotros vemos que el espacio del Banco Estado es mucho más amplio. Nosotros, en las empresas que formamos parte de nuestra asociación, la participación del Banco Estado es bastante minoritaria, en torno al 5%, y por eso también me gustaría que de las cifras que presentó Marcelo Iriart respecto a la participación que tiene un 23% en construcción de vivienda, sería interesante saber cuánto es vivienda social, porque ahí entiendo que esa cifra abarca todo lo que es construcción de vivienda. Creo que en vivienda social, al menos las cifras que manejamos nosotros son bastante menores, y ahí donde nos pedimos un poquito un esfuerzo adicional del banco, y entiendo que lo están haciendo con todo este seguimiento que están haciendo a cada una de las empresas. Después, respecto a lo que comentó Alejandro Puente, respecto a esta garantía estatal del 10%, ser bien claro que esto afecta o favorece a la clase media, sobre 2.600 UF. En los programas que estamos hoy día en el plan de emergencia, que es el de integración social, y básicamente el DS49, que es el Fondo Solidario, en el plan de integración social, el financiamiento bancario no requiere que sea más del 80%, porque el subsidio que otorga el Estado cubre más del 20%, o sea, el pie ya está. Entonces, este fondo que cubre el 10% del pie en este tipo de viviendas no va a ser efectivo, porque ya está el pie con el subsidio que otorga el Estado. Entonces, ser bien claro que en los proyectos del plan de emergencia esta medida no va a tener mayor impacto. Y finalmente, respecto al SEC, que comentó el ministro, nosotros entendemos que es una medida que hace mucho tiempo se ha tratado de revertir o de corregir. Hoy día lo que estamos planteando es que el SEC se mantenga por un periodo de transición mayor para la vivienda social. Hoy día el SEC beneficia a toda la vivienda bajo 2.600 UF y que beneficia a gran parte de lo que es clase media. Pero en vivienda social, donde hoy día estamos enfrentados al plan de emergencia y donde necesitamos que se reactiven los proyectos en los próximos 6 meses, es donde estamos nosotros planteando que se extienda esta medida, esta transición, y puedan optar al 100% del beneficio más proyectos. Hoy día la medida que anunció el ministro con esta ley miscelánea, lo que hace es otorgar el beneficio a proyectos que hayan ingresado permiso de edificación antes del 31 de diciembre. Pero sabemos también que hay un IMIV, que los permisos no te permiten ingresar si no hay un IMIV en curso. Claro, pero ¿qué es lo que es primero? ¿El huevo o la gallina? Porque hoy día no se han podido ingresar permisos porque el IMIV se requiere en las direcciones de obra. Entonces estamos generando una medida que en realidad está un poco trabada, porque hoy día no se han podido ingresar muchos permisos porque no hay IMIV. IMIV es el que reemplazó a los EISTU, que es el informe de impacto al sistema de movilidad. Entonces, creemos que realmente para darle un impulso al tema del plan de emergencia, proponemos extender esta medida solo para vivienda social. No estamos hablando de extenderla a todo el espectro de los proyectos de clase media también. Entonces, creemos que eso sí va a dar un tremendo impulso y, como lo dijimos en la sesión anterior, lo que se haga en los próximos 6 meses creo que va a ser muy definitorio en el éxito del plan de emergencia. Eso, sí, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el senador Kusanovich también está preguntando por interno sobre el crédito para precisamente que se hace mención y que el ministro también lo señaló. Senador Espinosa. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quisiera iniciar mi intervención ratificando lo que planteé en la última parte de la última sesión, cuando señalé explícitamente mi felicitación al ministerio. No sé si se la dirían al ministro Montes, porque le dicen las cosas malas, ¿no? Las buenas también. Yo decía de que efectivamente fue el ministerio que de una u otra manera afrontó de mejor manera la crisis, porque lo que estamos viviendo, el transporte con los temas de conectividad, los contratos en el sur,
con los subsidios, pagos y demoras de casi un año, las facturas, que están quebrando las empresas, que dejan a la gente botar la isla. Es un drama. Burocracia estatal, no lo digo por este gobierno, es un tema que viene permanentemente, que se demoren 6 meses las oficinas de los abogados en Santiago las documentaciones. En obras públicas también, pues en obras públicas se nos han quebrado obras emblemáticas. El ministro estuvo el otro día en Castro y sabe que allá el tema del bypass fue. Entonces yo igual felicito eso de que, y se reconoce que aquí ha habido, y también nuestra participación inicial fue importante porque dijimos que invitamos al ministro muchas veces para decirle que el tema de los materiales era lo primero que estaba ocurriendo, se hicieron medidas y eso permitió, ¿no es cierto?, que si bien han quebrado empresas, no hubiera sido una catástrofe mayor. Yo quiero hacer solo dos reflexiones respecto a todo lo que se ha dicho. Yo no conocía el mundo de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Vivienda y quiero sumarme a la necesidad, ministro Monte, con todo respeto, a la necesidad de evaluar el tema de esto para las viviendas sociales desde la ampliación de la extensión de esta transición para las viviendas sociales, porque sería muy importante que se enmarque eso dentro de las metas que tenemos también como gobierno en el tema del desarrollo que se va a implementar, porque efectivamente la ley miscelánea que se está proponiendo es una ley que va a generar y va a dejar muchos proyectos que pudiesen ingresar en los próximos 6 meses fuera. Y eso nos preocupa porque hay una serie de proyectos que son importantes en todo Chile que en el ámbito social pudiesen dejar a las familias afuera en ese sentido. Asimismo, yo comparto lo que aquí planteaba la senadora Pascual, en el sentido de que, y usted tiene toda la razón en eso, que tenemos, y también en Puerto Vara nos ocurre mucho eso allá, que hay muchas familias de clase media que querían fuera, si se modificara este tema que planteaba la senadora, porque hay comunas que tienen un ingreso un poquito mayor y van quedando fuera de todo, y aquí tienen una oportunidad para poder acceder a la vivienda. Y por último, respecto al Banco Estado, reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo sin lugar a dudas, pero también decirle que recibimos de todos los sectores, desde la Cámara de la Construcción, con quienes todos nos reunimos, que ellos desearían, ¿no es cierto?, un espacio más protagónico en el financiamiento de proyectos que vayan en la línea de las metas gubernamentales. Aquí se ha contado toda la parte bonita, yo creo que tiene también algunas dificultades y falencias que hay que mejorar, con el propósito obviamente de entender de que esta es una situación anómala que estamos viviendo como país y mundialmente hablando también, pero eso hay que reconocerlo. Yo pertenezco, el senador Montes lo sabe, al Parlamento Andino. Los otros países no han enfrentado de esta manera, han quedado paralizados en materia habitacional. Entonces, desde ese punto de vista, igual tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas buenas, pero las que podamos mejorar, por ejemplo, en las del Banco de Estado, que podamos mejorar en lo que decía recién nuestro último expositor de la asociación gremial, sería muy importante que tomaran un poquito de atención en eso y pudiéramos, ¿no es cierto?, ser actores relevantes, no únicos, ¿cierto?, pero relevantes en que la crisis de la vivienda, que es una crisis que afecta a las familias que más lo necesitan, más hoy día cuando los arriendos se fueron a las nubes en todo Chile. Hoy día una pieza en Puerto Montt, una pieza con mínimas condiciones cuesta 250.000, 300.000 pesos y un arriendo arriba de 500, 600 cuando hay familias que ganan 1 millón. Entonces, por lo tanto, se hace más relevante con el rol del Ministerio de sacar adelante las metas propuestas. Eso, sí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Senador, mire, vamos, si nos permiten postergar, y la presidenta que viene a continuación ya nos permite por 7 minutos más la sesión, ya que empezamos un poquito tarde la sesión. Le doy la palabra al ministro y después me la pidió también Felipe para ir cerrando también las intervenciones. Felipe Nosiglia me refiero, el amigo. Ministro. Gracias, presidente. Muy esquemático y breve. A tratarse el brazo. Bueno. No, yo primero decir que esto que se plantea de la franquicia tributaria, esto llevamos años. Nosotros partimos cuando el subsidio eran 250 UF. Hoy día estamos en 1.500 UF. Y siempre se pensó que la compensación iba por incremento del subsidio. Al final esto se desacopló, no por problemas del Ejecutivo, sino que de otras organizaciones. Y la verdad que después de tantos años, ahora planteamos una gradualidad, se anunció con bastante anticipación, fue unánime, estuvo de acuerdo todos los sectores que siempre. Yo creo que tenemos que pensar que las medidas para este año
van a cumplirse. El IMIB está considerado, no voy a entrar en el detalle del IMIB, pero está considerado el tratamiento del IMIB que no le perjudica. Hay que tenerlo presentado, pero no respondido, ¿me entiende? O sea, eso permite, por lo tanto, acogerlo. Eso respecto a ese tema. Después, quiero decir, agradecer la referencia a cómo hemos tratado el tema de la crisis. Creo que Obras Públicas también ha hecho harta, tiene otro tipo de contrato. Han quebrado solo 2 empresas vinculadas al Ministerio de la Vivienda desde este gobierno. O sea, hemos logrado evitar los quiebras de muchas. Hay algunas que están permanentemente en el borde y estamos buscando manera de evitarlo. ¿Ah? Han estado toda la vida algunas, pero otras que eran sólidas y de repente se metieron en más contratos de los que debían y los pilló un poco la máquina, pero estamos tratando de evitar esas quiebras porque sabemos que el impacto y los precios y todo es muy superior. O sea, es una cuestión que hay que buscar entender. Quiero también decir con fuerza de que aquí el problema, y le digo al Banco del Estado, y le digo también al señor Puente, es que estamos contra el tiempo. O sea, aquí esto nos puede afectar en las próximas semanas. O sea, esto no es un puro... O sea, se requiere que las normas que estamos hablando, que es apoyo a las empresas, o sea, concretamente, para la garantía es algo de ahora. Si esto no son ni transferencias ni nada, sino que un crédito oportuno, porque si no eso va a afectar el avance, el inicio de los proyectos. Estamos contra el tiempo. La otra cosa, así, hoy día se habla mucho que la construcción está para abajo, en fin, es cierto, el conjunto, pero la construcción con financiamiento público, con proyectos públicos va para arriba y tenemos posibilidad de hacerlo contracíclico porque tenemos un presupuesto contracíclico, tenemos programas, tenemos proyectos aprobados, tenemos acuerdos con las empresas y esperamos que esto se sostenga. Es cierto que la crisis siempre se puede complejizar más, pero dadas las condiciones actuales nosotros creemos de que este sector va para arriba. Último, ahorro. Banco del Estado. Tomemos en serio el tema del ahorro. Hoy día un inversionista va al banco y para invertir le permiten hacerlo en UF y con una rentabilidad determinada. Al miembro de un comité no le permiten hacerlo en UF, sino que hasta ahora era un año, brazo venía a convertirse y se dijo 3 meses, pero se ha atrasado el Banco del Estado en aplicarlo. Nosotros creemos que lo razonable es que quien invierte, que quien ahorre en UF al tiro, ha dado los niveles de inflación en que estamos, y además que la tasa que se le está aplicando, que 1,14, anunció el banco, pero no sabemos si se está aplicando, que es muy importante incentivar el ahorro. Hay familias que están tratando de ahorrar incluso en las condiciones actuales, aunque sea de a poquito, pero eso es clave para tener una política de vivienda sólida, porque creemos que es mejor tener ahorro que tener endeudamiento. O sea, claramente tenemos que estimular el ahorro y el Banco del Estado históricamente ha sido un ejemplo en esta materia. Gracias, presidente. Sí, muy bien, muchas gracias. A ver, tenemos que tomar algunas decisiones. Jacqueline tiene, no sé si está Felipe, se desapareció de la pantalla. Espérate, espérame, te voy a dar previamente los 2 segundos. Le vamos a dar antes una media hora a la senadora Gatica que quiere preguntar. Senadora. Sí. Gracias, presidente. No, yo en realidad contenta de los anuncios que se están entregando y que al fin desde el Banco Estado se pueda dar el ejemplo y entregar estas facilidades a las familias que hoy día necesitan una ayuda y por sobre todo a las empresas que en realidad la han pasado bastante mal durante todos estos últimos años, con pandemia, hoy día con esta crisis social y crisis económica muy fuerte. A mí en realidad, ministro, yo hablarle desde la perspectiva y desde lo que se vive en la región de Los Ríos, decirle de que todavía existen bastantes reclamos de emprendedores, de pequeñas constructoras que son de la zona y que lamentablemente desde el mismo ministerio allá regional no se les está dando agilidad a los estados de pago, se siguen chuteando, se siguen pateando, estados de pago que se demoran cerca de 1 año en poder ser tramitados a empresas constructoras que dan confianza a empresas constructoras que son de la zona, que son las más grandes ejecutoras de obras desde el Ministerio de Vivienda allá. Y yo en realidad pedirle eso, como caso personal de la región de Los Ríos, de que se pueda ver cómo está el proceso administrativo de los estados de pago para las constructoras que son de Los Ríos y que de una u otra forma han logrado mantenerse pese a toda esta situación que lamentablemente ha agobiado a las personas que han decidido emprender. No solamente para los proyectos inmobiliarios, sino que también para los mejoramientos de vivienda. Ahí tenemos una debilidad muy fuerte en realidad en todo este proceso administrativo.
Eso solamente, presidente, colocar un ojo Bien. ahí, porque yo creo que todas las intenciones positivas que ha estado demostrando el ministro con la gestión que se ha realizado con la Cámara Chilena de la Construcción, con la banca, con el Ministerio de Hacienda, eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa desde adentro del ministerio? Yo creo que ahí también hay un punto débil que quizás hay que también mirarlo para que esto pueda funcionar realmente. Bien. Eso, presidente. Solo pedirle a la senadora si es posible que privadamente me comunique qué caso se trata para analizarlo y Bien. ver qué es lo que pasa. Bien, mejor así. A ver, la sala me la están quitando, tengo la gente afuera esperándome, ¿no es cierto? Nos están presionando por todos lados. Tienes 2 segundos que tú me pides, Jacqueline. Se te pasaron los 2 segundos. Tiene la palabra Felipe. No, 2 segundos. Porque estamos en días, tenemos días, no tenemos meses ni esperar hasta marzo. Y segundo, pedirle por favor ver cómo a través de su instancia como presidente del Senado, el Comité de Vivienda, de la Comisión de Vivienda, usted pueda ayudarnos con los bancos. No solo a través de la superintendencia, de la superintendencia, claro, de bancos, sino que con los bancos en forma directa, porque entendemos que los bancos van a tener una posición distinta al hablar directamente con ustedes. Los bancos no pueden seguir haciéndose, no colaborando con este trabajo que es necesario para todos. Eso nomás, presidente. Muchas gracias, Jacqueline. Probablemente nos vamos a juntar con la asociación. Entendemos que el tema no solamente es del Banco Estado. A ver, Felipe, tiene los otros 2 segundos. Se nos perdió Felipe justo en su minuto de fama. Senadores, mientras tanto, si les parece, acordemos oficial a todas las entidades que están vinculadas con el mundo de la vivienda, objeto que, me refiero desde el mundo de los municipios, el mundo de los bancos, el mundo de las asociaciones, del Ministerio de Hacienda. Aquí se han hecho algunas formulaciones respecto a este tema que vamos a oficiar, a objeto que frente al plan de emergencia puedan acelerar todas las instancias administrativas, todas las instancias reglamentarias que sean pertinentes a fin de lograr superar todas las trabas que eventualmente puedan existir, porque como dices tú, la senadora María José, es verdad, de repente en las regiones también nos dicen que la municipalidad se demora un siglo en tramitar, ¿verdad?, un permiso de edificación, las observaciones van y vienen, ese fast track en materia de tramitación, que no significa eludir las obligaciones que se tienen con los planes reguladores, pero sí con tiempos y formas expedientes. ¿Habría acuerdos, senadores, para mandar todas esas baterías a todas las instancias que están vinculadas con el mundo ejecutivo de la vivienda? Bien, así. Felipe, tienes 2 segundos y terminamos. Muchas gracias. Oigan, voy a ser muy breve. Disculpen, voy a saltar los saludos en pos del tiempo. Lo primero que quería agradecer la presencia del Banco Estado y el esfuerzo que ha hecho el Banco Estado, y agradecer las palabras también de la vicepresidenta de la Cámara Chilena de Construcción, donde coincidimos plenamente con ella, que realmente hoy día estamos enfrentando una situación de crisis en la industria de la construcción, básicamente porque no tenemos acceso al crédito y a los instrumentos de garantía que hacen falta para poder desarrollar estos proyectos, ¿ya? Y quería plantearles un nuevo punto, ¿cierto?, que tiene que ver con que algo posó la vicepresidenta, dijo que nos enfrentamos a un tema sistémico, y este tema sistémico tiene que ver no solamente con el acceso, sino que ahora también está entrando en juego el tema de las tasas de interés. Como sabemos, nuestros compradores son personas que están al límite, ¿ya? Y lo que nos ocurre, nosotros que trabajamos con ellos día a día para lograr el financiamiento de ellos, la compra de la vivienda hipotecaria, cada vez que sube un punto la tasa de interés a estos compradores, lo que ocurre es que el comprador que antes calificaba para un crédito hipotecario deja de calificar, ¿ya? En ese sentido, es tremendamente valioso el aporte que está haciendo el Banco Estado al momento de bajarle la tasa a esos compradores, porque lo que hace es que muchos de estos compradores que estaban al límite y que habían quedado fuera del acceso a la vivienda social porque la tasa subió un 3,5 o un 5,5, ¿ya? Hoy día vuelven a tener acceso. Entonces, sería estupendo si esta medida fuera de carácter permanente para la vivienda social y no un tema de un solo mes, porque cuando el Banco Estado ofrece esto solo para el mes de diciembre, ¿qué ocurre con todos los compradores que están hoy día postulando a la vivienda social? Esos compradores realmente lo que enfrentan es la tasa máxima convencional. Hoy día ellos se están financiando a la máxima, o sea, a UF más 5,5, a UF más 5,8. Entonces, Banco Estado puede cumplir un rol fundamental bien, Felipe, en que esta gente logre tener acceso a la vivienda. Muy bien, Felipe. Oye, muchas gracias. Desgraciadamente, bueno, este tema obviamente no
no lo vamos a terminar hoy día, vamos seguramente a seguir conversando frente a la preocupación que se tiene. Yo solamente agradecerle, ministro, su voluntad, su disposición, reiterar las felicitaciones de la mesa, de la comisión por la respuesta que ha dado en materia de atender las demandas de reajustabilidad, de revisar esos contratos. Así que nos sumamos también a todos esos saludos y por cierto, agradecer la presencia del Ministerio de Hacienda, del Banco Estado, de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Asociación Gremial de Desarrollo de Viviendas Sociales. Así que muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y seguiremos conversando. Muchas gracias a todos.